Buenas tardes, chicas. En este día vamos a conocer las características de nuestro material genético, específicamente cómo es su composición química y cómo está organizado. Primero tenemos que saber que nuestro material genético es nuestro ADN, el cual tiene como función almacenar la información genética. Es decir, que nuestros genes se encuentran contenidos en el ADN. Las características de esta molécula es que primero forma parte de las moléculas orgánicas, eh, está formado por dos cadenas, las cuales son complementarias, por eso se dice que hay una doble hebra o doble cadena, y estas son antiparalelas. El ADN tiene la capacidad de duplicarse o replicarse, y este proceso tiene como característica que es semiconservativa, semidiscontinua y bidireccional. El proceso de replicación lo vamos a ver más adelante. Es importante destacar también que el material genético se encuentra en el núcleo, en las mitocondrias y en los cloroplastos de las células eucariontes. Inicialmente se desconocía cuál era la molécula encargada de la herencia. Se pensaba que la responsable o las responsables de transmitir la información genética eran las proteínas. Sin embargo, en el año 1928, un microbiólogo llamado Frederick Griffith realizó un experimento en el cual logró descubrir la transformación bacteriana. Él como tal no descubre que el material genético estaba contenido en el ADN. Sin embargo, su experimento logró abrir las puertas a posteriores investigaciones que sí logran llegar a la conclusión de que el material genético se encuentra en el ADN. Sobre el experimento de Griffith, él estaba buscando la vacuna contra la neumonía. Finalmente tampoco logró conseguir la vacuna, pero como les dije, el experimento sirvió para saber o conocer mucho más adelante que el encargado de transmitir la información genética era el ADN. Les invito a leer las páginas 212 y 213 para profundizar acerca de este experimento. Bien, a continuación vamos a conocer la composición química del material genético o el ADN. Lo primero que debemos saber es que las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico y es un tipo de ácido nucleico. Existen dos tipos de ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN. Específicamente en el caso del ADN estamos hablando de un polímero que está formado por muchos monómeros llamados nucleótidos, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo de dos largas cadenas. Cada nucleótido a su vez está formado por moléculas más pequeñas. Estas moléculas son bases nitrogenadas, las cuales son 4, adenina, guanina, citosina o timina, un azúcar de 5 carbonos, es decir, una pentosa llamada desoxirribosa. Es por esto que el nombre de ácido desoxirribonucleico, porque el azúcar que contiene es una desoxirribosa, y además un grupo fosfato. Es decir, que estas tres estructuras están unidas y es lo que conforman o lo que se denomina nucleótido. Una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Eso es lo que es un nucleótido. Bien, los 4 tipos de nucleótidos que existen van a diferir por el tipo de base nitrogenada que tengan. Existen bases púricas, las cuales son la adenina o la guanina, y también bases pirimídicas, las cuales son citosina o timina. El nombre de púrica deriva de que esta molécula, o proviene de que esta molécula deriva de otra molécula llamada purina, y está conformada por dos anillos en su estructura. Mientras que las pirimídicas derivan de moléculas llamadas pirimidinas y estas tienen en su estructura un anillo. Entonces aquí podemos diferenciar las bases púricas, las cuales, como les dije, tienen dos anillos, y las pirimídicas, las cuales tienen un solo anillo en su estructura.
A continuación vamos a ver gráficamente cómo está compuesto un nucleótido. El nucleótido, como les había dicho anteriormente, es un monómero que está formado por moléculas o estructuras más pequeñas que son las bases nitrogenadas, como vemos acá, un azúcar de 5 carbono, la desoxirribosa y un grupo fosfato que vemos acá. Bien, en cuanto a las bases nitrogenadas, habíamos dicho que hay dos tipos, las purinas, que están formadas por dos anillos, como vemos acá, las pirimidinas, que están formadas por un anillo, y en cuanto a la pentosa, que es la desoxirribosa, podemos ver que es un azúcar que tiene 5 carbonos y que también contiene hidrógenos y contiene los grupos OH. El extremo en cuanto a la desoxirribosa o el azúcar, el extremo que une el fosfato con el carbono número 5 de la pentosa es un extremo que se llama extremo 5'. Y en cuanto al extremo que está pegado al grupo hidroxilo, que es este que está acá, el grupo OH, ese está en el carbón número 3 de la pentosa y por lo tanto se llama extremo 3'. Ahora vamos a conocer la organización del material genético y partimos por sus características. La característica principal de la molécula de ADN es que está formada por dos cadenas, dos largas cadenas que se encuentran enrolladas y forman una doble hélice. Las bases nitrogenadas que lo conforman ya sabemos que son timina y citosina, las cuales son pirimidinas, y adenina y guanina, las cuales son purinas. ¿Cómo se complementan las bases nitrogenadas? Bien, adenina siempre va a estar unida a timina a través de dos puentes de hidrógeno, mientras que citosina siempre va a estar unida a guanina a través de tres puentes de hidrógeno. Lo que quiere decir que es que la unión que se establece entre citosina y guanina es mucho mayor o mucho más fuerte que la unión que se establece entre timina y adenina. Bien, sabemos que está formado por una pentosa, es decir, un azúcar de 5 carbonos, y ya sabemos que específicamente es la desoxirribosa y esta contiene hidrógeno solamente en su carbono número 2. Por otro lado tenemos los sitios de unión entre la pentosa, la base y el fosfato, es decir, los sitios de unión entre las estructuras que conforman el nucleótido. Bien, la base nitrogenada se une a la pentosa en el carbono número 1, mientras que la pentosa se une al fosfato en el carbono número 5. Quiere decir que la pentosa, que es el azúcar de 5 carbonos, en el carbono número 5 de ella tiene unido al grupo fosfato y en el carbono número 1 de la misma tiene unida la base nitrogenada. Dentro de la cadena también hay uniones, es decir, hay unión de nucleótidos. Un nucleótido se une al siguiente a través de un enlace conocido como enlace fosfodiéster. Y este va a unir al carbono número 3 de la pentosa de un nucleótido con el carbono 5, es decir, el que contiene el fosfato, del nucleótido siguiente. Es decir, como están en secuencias, ellos están unidos a través de un enlace fosfodiéster, o un enlace llamado enlace fosfodiéster. Entre las cadenas, como ya sabemos que el ADN está formado por dos cadenas, ¿verdad? Cada una de ellas también está unida a la otra y ellas se unen a través de puentes de hidrógenos. Estos enlaces son mucho más débiles. ¿Y cuál es el punto de unión entre una cadena y otra? Las bases nitrogenadas. Como les dije anteriormente, adenina se une con timina y citosina con guanina. Es decir, que si en una cadena está adenina, en la cadena siguiente va a estar timina y por allí van a estar unidos. Otra cosa importante es la dirección de las cadenas. Las cadenas van en direcciones opuestas, es decir, son antiparalelas. Si una cadena va en dirección 5' a 3', la cadena contraria debería ir en dirección 3' a 5'. El apóstrofe significa prima, por eso si tenemos 5 con un apóstrofe estamos hablando o nos estamos refiriendo a la dirección 5'. Y lo mismo para el 3.
Y aquí podemos observar entonces la dirección. Si una va hacia abajo, la otra debería ir hacia arriba. Perdonen el pulso, no tengo mucho pulso acá. Pero bien, esto es lo que les quería explicar. Si una está en dirección 3', 5', la otra debería ir en dirección 5', 3'. Y bien, para complementar un poco esta información, deberían leer en la página de su libro 214 y 215. Y ahí podemos profundizar un poquito más esta información. Otro aspecto importante que hay que destacar es que el ADN tiene la capacidad de duplicarse o replicarse. Y esto lo hace con la finalidad de que cuando las células se dividan, pues las células hijas puedan obtener una copia o un duplicado del material genético. Para determinar cuál era el modelo de replicación del ADN, se pusieron a prueba 3 hipótesis. Y estas hipótesis son: la hipótesis conservativa dice que la doble hélice original permanece intacta, es decir, se conserva, de ahí su nombre de conservativa. Y a su vez se va a formar otra doble hélice complementaria que va a ser totalmente nueva. Entonces podemos observar acá, tenemos la doble hélice original, que es la primerita que sale allí, y luego de la replicación, esa doble hélice se conserva y a su vez se forma una nueva doble hélice distinta. Tenemos la semiconservativa, el cual dice que esta doble hélice, después de la replicación, se van a formar dos nuevas moléculas, la cual van a estar compuesta por una hebra original y una hebra complementaria nueva. Por eso es semiconservativa. En este caso, se conserva una sola de las hebras o de las cadenas de ADN y la otra se forma nueva. Aquí podemos observar, tenemos la molécula original, la que está en azul, y luego de la replicación podemos ver que se conserva una de las hebras, ahí podemos ver esa cadenita azul, y se forma una nueva que es la cadenita roja. Entonces por eso es semiconservativa, porque no se conserva totalmente, sino solamente una de las cadenas o hebras. Y por último tenemos la dispersiva, el cual nos dicen que la molécula original se rompe y luego las dos moléculas nuevas que se forman están formadas por restos o pedazos de esta molécula antigua, pero también fragmentos nuevos. Aquí podemos observar la molécula original, que es la azul, y tenemos las dos moléculas nuevas, que está formada entonces por restos de la molécula original y fragmentos nuevos que se formaron. Bien, las invito a leer en las páginas 216 y 217 del libro para que puedan entender un poquito más o conocer acerca del experimento que se realizó para determinar cuál es el modelo de replicación del ADN.